Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, Señor, se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Una antífona de entrada para este día sexto dentro de la octava de la Natividad del Señor, antífona tomada del libro de la Sabiduría, que en su contexto propio se refiere al momento del Éxodo, cuando en la noche que estaban por salir de Egipto, se hizo un gran silencio y la palabra omnipotente del Señor se lanzó desde el cielo para liberar a los israelitas de la esclavitud. En esta octava de Navidad, estos mismos versículos sirven más bien para meditar y para proclamar el misterio central de la Encarnación, el misterio de la palabra de Dios hecha hombre, que aquí se imagina como un dardo que se lanza desde el cielo, desde el trono real. Y nosotros, en estos días de Navidad, nos asombramos por la misericordia de Dios, que ha querido bajar desde el cielo, no solo para pasearse y dejarse ver, sino para llevarnos hasta Él. La palabra que desde el trono real vino al mundo, ahora nos arrastra. El cardenal Newman, en unos textos muy bonitos, dice que el alma, que la fe, se lanza hasta el trono de Dios, que alcanzamos verdaderamente el misterio por medio de la fe. Y la Epístola a los Hebreos la compara con un ancla que se arroja hacia lo alto. Son imágenes muy aptas para meditar en los misterios de este día. Misterios que giran en torno al Hijo de Dios hecho hombre. Y que el apóstol San Juan, en su primera epístola, que es el objeto de la meditación del leccionario de esta octava, digo que el apóstol Juan en esta primera epístola nos describe, nos habla del verbo hecho carne, y que este verbo vino a liberarnos del pecado. Lo dice de distintas maneras: a los jóvenes porque han vencido al maligno, a los hijos porque conocen al Padre, a los padres porque conocen a Dios desde el principio, a todos en general porque se nos han perdonado nuestros pecados por el nombre de Jesús. Invocar a Jesús en estos días es invocar al Salvador. No es otro el misterio de la Navidad. Apenas hace unos días veía en el escaparate de un centro comercial conocido un letrero grande que se antojaba como un reto y decía: atrévete a creer en la Navidad. Y lo que se mostraba en la vitrina no era un árbol, ni un duende, ni siquiera un Santa Claus, sino tal cual el pesebre, José, María y el niño Jesús. Porque creer en la Navidad es creer que Dios se ha hecho hombre. En una parroquia he visto en el atrio como una especie de anuncio, propaganda, quizá para contrarrestar la corriente de nuestro tiempo. En letras grandes decía: la Navidad es Jesús. En efecto, la Navidad es Jesús, la Navidad es Cristo. Es a este misterio el que la liturgia invita a adorar. Y así, antes de escuchar el Evangelio de este día, de la octava de Navidad, de este sexto día,
La antífona de entrada dice así, la antífona del Aleluya dice así: un día sagrado nos ha iluminado. Venid, naciones, y adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. De nuevo la imagen de la luz que baja a la tierra, esta palabra poderosa, y se nos invita a adorarlo. Adorar a Dios puede significar varias cosas. Desde luego, alabarlo con la lengua, con las palabras, con los cantos, en pocas palabras, con los labios. Adorar a Dios puede significar también ponerse de rodillas, asistir a un acto litúrgico. Y adorar a Dios es también lo que hizo esta mujer del Evangelio, una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanzada en años, que de joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios. Y se nos dice cuál era su servicio: ayunos y oraciones noche y día en el templo. Según los estudiosos, había en efecto en las cercanías del templo de Jerusalén una especie de residencia o residencias grandes donde vivían mujeres viudas, donde la tradición quiere que también la Virgen María, después de haber sido presentada a los 3 años, pues hubiese sido acogida en una especie como de escuela para señoritas, lo cual es perfectamente posible porque se sabe que había muchas mujeres como esta Ana, que después de haber enviudado, o mujeres que se hubieran quedado solteras, no teniendo padre ni hermanos que las defendiesen, se ponían a la sombra del templo, eran protegidas de la institución del templo. De alguna manera, Dios mismo era su protector. Y entre ellas estaría esta Ana, que servía a Dios, que se ocupaba de las cosas del templo. Y movida por el Espíritu Santo, después de que Simeón había bendecido a José y a María y al niño, ella también se acercó y alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Hablaba del niño. Es una cosa llamativa. El entusiasmo con el que esta mujer les habría dicho a los habitantes de Jerusalén: miren que ya vamos a ser liberados. De entrada pensarían en los romanos, en que eran pues un pueblo subyugado o sometido al poder romano y estaban esperando algún caudillo que los liberase. Y llega esta mujer ya anciana y les dice: miren, ya vamos a ser liberados, y la prueba es un bebé, un niño. La han de haber tomado por loquita, porque aunque le hubiesen creído, pues había que tener mucha paciencia, de aquí a que el niño creciese, de aquí a que formase un ejército para luego encabezar la rebelión o el alzamiento en contra de los romanos, pues aquella generación de adultos pues tendría que esperar muchos años. No era una esperanza como muy viva o muy presente. Pero de la misma manera que los discípulos o quienes le preguntaron a Jesús años después sobre el templo y que Jesús les dijo: destruyan este templo, yo lo reconstruiré en 3 días, y aquellos no entendían nada y decían: es que tomó 40 años construirlo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Ellos no entendieron que Jesús hablaba de su cuerpo. Pues así Ana hablaba de una liberación de Israel diferente, de la liberación del pecado. Y ese niño, ya siendo niño, liberaba del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de los males con los que se contaminó el mundo después del pecado original. El mundo se contaminó del pecado de la desobediencia, de la soberbia. Y el niño, ya desde su encarnación, libera al mundo de la desobediencia a Dios, obedeciendo él mismo y haciéndose hombre, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, humillándose al asumir nuestra carne mortal
y doblemente humillado al nacer de una mujer en unas condiciones sumamente pobres. ¿De qué nos habla todo esto? De que el niño Jesús, ya desde el momento de su encarnación, es el Salvador, es el liberador. Comenzó a ejercer su sacerdocio desde el instante mismo de su encarnación. Este niño es el que la liturgia alaba en estos días de la octava, y también nosotros hacemos nuestras las aclamaciones que se utilizan en la liturgia de este día, y junto con la antífona de comunión tomada del Evangelio de San Juan, que dice de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia, inmediatamente después, tras la comunión, le decimos al Señor: realiza en nuestros corazones el efecto de su poder, del poder de Cristo, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.